la clase pasada vimos algunos aspectos sobre, pues estuvimos analizando qué son los derechos humanos, cómo se identifican las garantías, cuáles son algunas de los sujetos pasivos de aplicación de los derechos humanos, pero nos quedamos en los principios de los derechos humanos, o sea, ¿qué rige a los derechos humanos? Y hablamos por ahí de universalidad, progresividad, interdependencia, indivisibilidad. Entonces voy a abrir micrófonos ahí en Puerto Peñasco para que me ayuden, por favor. Hay una voluntaria y otra voluntaria de Hermosillo. Grace, te pasas para acá, vamos a poner la cámara. Para que nos ayuden con los principios. A ver, Puerto Peñasco, ¿quién me puede ayudar? Y también les encargué por ahí, les encargué la Constitución, ¿verdad? Desde un principio les dije que es bien importante en mi clase de Derechos Humanos tener la Constitución. Les vuelvo a reiterar lo mismo. Jóvenes, una Constitución, que es la ley suprema de todas las leyes, es realmente, no la quiero que la traigan en forma electrónica, quiero que la traigan en forma física, porque es más fácil de identificar. Entonces, en cualquier papelería, máximo la más económica, te costará, ¿alguien la compró de aquí? ¿Cuál? La Constitución. Sí. ¿Cuánto le costó? No sé, Les vale 30 pesos, 40 pesos. Entonces, para los asuntos de que, ay, se fue el internet en mi plantel, no tengo acceso, y vale más tenerlo físico. Así que, por favor, se la solicito. Puerto Peñasco, la compañera que está aquí con la mochila como rojita, grisecita arriba del mesabanco, me va a ayudar usted, compañera, usted. Me va a ayudar, si trajo la asignación que dejé la vez pasada. ¿La trajo o no la trajo? ¿Sí? Bueno, me va a ayudar a determinar que es universalidad. Ahí se congelaron, me dice aquí que señales débiles de internet, se congeló la señal. Se congeló la señal. Uy, para todos los planteles. ¿Me están escuchando? Levanten la mano. Otra vez ya volvió. Jóvenes, tenemos problemas ahí con el internet y se fue la señal, ¿no? Pero nos quedamos en Puerto Peñasco. Usted, compañera, muy bien que trae la Constitución. Defínanos, por favor, el concepto de universalidad. Adelante. Todos aquí en la misma sintonía en Hermosillo. Universalidad. Adelante, compañera. Acérquese al micrófono, por favor, para poderle escuchar. Acércate ya. Agarra el micrófono. Bien portado, por favor. Esta voz Lo voy a poner. Adelante. es un término el cual normalmente se utiliza para referirse a algo conocido y utilizado por todo, algo que abarca o es para todos, aunque este término se aplica más cuando se hace referencia a las ideas y creencias que se sabe que son universales. Entonces, usted misma contésteme, ¿por qué los derechos humanos, una de sus principales características es que es universal? Es para todos. Porque se aplica para todos. ¿Y qué derecho se aplicaría a nivel mundial? Derecho a la vida. ¿Y otro derecho? A la educación. ¿Y hay otro derecho donde somos qué? Hombres y mujeres somos qué? Iguales ante la ley. Somos iguales. Debemos de ser, se nos debe de tratar de forma igual y tener las mismas oportunidades laborales, de educación, de vida, de esparcimiento, ¿no? De igualdad.
Ok. Y muy bien, compañera, gracias. ¿Cuál es su nombre? Ana. Ok, muchas gracias. Y por aquí nos va a ayudar otra compañera. Yo nomás tengo garantías y universalidad. ¿Tienes el de, cuál tienes, Adrián? El de progresividad. Adrián, no tiene Préstaselo. Sí, quiere participar ahí. A ver, ahí estás, Adrián, ahí. Pero, universidad. No, ese ya lo vimos. Progresividad. Progresividad. Establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una mayor y menor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma que siempre estén en constante evaluación y bajo ninguna justificación en proceso. Entonces, ¿de qué se trata la progresividad? ¿Qué dice? ¿Qué dice, niños? ¿Qué dice? Que, pues, para que esté bien todo. ¿Que el Estado qué? Ahí le hice una palabra clave muy interesante. Vuelvo a leer el primer párrafo. Establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos. Pues que el Estado está obligado. Así es, muy bien. Está obligado a meterse. Eso ya lo sabemos, pero Ok. vamos a leer. Entonces, ¿qué significa eso? Que el Estado, a ver, jóvenes, que el Estado, ahí van a salir todos, que el Estado está obligado a qué? Está obligado a proteger a la ciudadanía. a proteger a la ciudadanía y que se cumplan todos los Derechos y y obligaciones exactamente que tenemos, ¿verdad? Eso significa. Y luego tenemos por aquí otro concepto que se llama, ¿cómo se llama? Indivisibilidad. ¿Quién lo tiene? Indivisibilidad. Sí, ¿Lo investigó? María José. María José ahí se los va a compartir. Ahí sales, María José. Ahí está. A ver, fuerte, por favor. Fuerte. Indica que todos los derechos humanos son infragmentables, sea cual fuera su naturaleza, cada uno de ellos conforme a su totalidad. Entonces, es muy sencillo. Indivisibilidad significa que todos los derechos humanos vienen entrelazados. O sea que todos, absolutamente, el derecho a la vida, el esparcimiento, a la igualdad, sí, a la justicia, todos vienen, no se pueden dividir, todos tienen un plazo en común, ¿verdad? Me gustaría ponerme en pie, pero no, el sonido no me escuchan los de allá. Y la compañera nos va, y tenemos también el término interdependencia. Por ahí en Nogales me podrían ayudar con el término de interdependencia. Si pueden abrir en Nogales el micrófono, se los voy a agradecer, jóvenes. Abran el micrófono, por favor. O Navojoa, ¿me podría ayudar con el término de interdependencia? Sí. Ok, adelante. Consiste en que todos los derechos humanos se encuentren vinculados íntimamente entre sí, de tal forma que el respeto y garantía o bien la transgresión de alguno de ellos necesariamente impacta en otros derechos, en el entendido de que por esta interdependencia unos derechos tienen efectos sobre otros. Se debe tener una visión integral de la persona humana, afecta de garantía a todos y cada uno de sus derechos universales. Ok, muchas gracias, compañero. ¿Cuál es su nombre? Gerardo. Gerardo. Entonces, ¿qué se pueden dividir los derechos humanos? No se pueden dividir, ¿verdad? Entonces, esto, jóvenes, pregunta de examen, ¿eh? Pregunta de examen. O sea, ¿cuáles son las características de los principios de los derechos humanos? Entonces, entendemos por esto universalidad. ¿Cuál sería la palabra clave? Que se aplica en todo el país, o sea, está en todos los estados.
¿sí? Estado significa país en derecho internacional, que es progresivo. María José, ¿por qué es progresiva? Progresividad. María José, ¿cuál sería la palabra clave? Progresividad. ¿Que quién está obligado a que se lleven a cabo? El Estado, ¿verdad? Nuestro gobierno está obligado a que llevemos a cabo todos los derechos humanos, que se respeten, ¿verdad? Indivisibilidad, porque no se pueden, ¿qué? Fracturar, dividir, porque son un solo en conjunto. O sea, el ser humano tenemos que, no solamente tenemos el derecho a la vida, ¿no? Tenemos el derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna, al trabajo, a expresar nuestras ideas libremente, ¿verdad? Siempre y cuando no afectemos la esfera jurídica del tercero. Y interdependencia, porque todos están interconectados. Entonces, si yo por ahí en el examencito les pondría en una columna, les puedo poner, está obligado el Estado a cumplirlos. ¿Cuál sería la respuesta, Puerto Peñasco? Está obligado el Estado a cumplirlos. ¿Cuál de estas características sería la respuesta? Progresividad. ¿Cuál? Pónganse listos, pues. ¿Cuál sería la respuesta? Progresividad. No se permite que se fracturen. ¿Cuál de todas estas características entraría, Nogales? O Navojoa. No se permite la fractura. ¿Cuál sería de todas estas respuestas? ¿De cuál? Progresividad. No, indivisibilidad. Sí. Y todos tienen un mismo fin en común. ¿Cuál sería esa característica? Interdependencia. De hecho, así, de esa manera, les voy a preguntar en el examen, de una manera que puedan analizar, ¿no? Ok, muy bien. Y hay una situación muy interesante aquí, una que se define en cuanto a la universalidad. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado mexicano? ¿Me lo puedes leer ahí, María Jesús? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Dice que tiene que identificar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, ¿verdad? O sea, las obligaciones del Estado es, bueno, hubo violaciones a los derechos humanos. ¿Conocemos casos? Sí. ¿Qué casos conocemos? Allá en Nogales, Puerto Peñasco, Navojoa. Si tienen alguna respuesta, levanten su mano. Tenemos algunos casos de violación. Hay un caso muy famoso que después de 42 años se resolvió. 42 años duró el juicio. 42 años. ¿Lo conocen? El caso de Rosendo Badilla. Les voy a dejar unas 2 cuartillas, anótenlo por favor, anótenlo, ahorita vamos a trabajar sobre eso, para que por lo menos tengan una idea de ese caso. Anoten ahí, pueden buscarlo en internet, el caso de Rosendo Badilla, violación a los derechos humanos, así lo pueden poner ahí en internet. Y ahorita vamos a leer un poquito sobre ese caso y vamos a investigar. Badilla. De hecho, también tenemos otro muy famoso. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El del 68. ¿Quién lo recuerda? ¿Quién no ha escuchado noticias? El 68, maestra, ni me tenía. No sé, ignorante, pero todo el mundo tiene que aprender porque es parte de las antecedentes de los derechos humanos. Jóvenes, le estoy diciendo aquí a los compañeros de UCI porque ni nacía, pues obvio, ¿verdad? Entonces, tenemos la matanza de ¿qué? ¿Qué sucedió en México? La matanza de Tlatelolco. Tlatelolco es otro de los casos, ¿verdad? Niño, hable correctamente. Entonces, la matanza de Tlatelolco. Entonces, tenemos una serie de casos donde la obligación del Estado, pues, es investigar ese caso, es reparar ese caso,
repararlo, cómo sucedió, por qué sucedió, sancionarlo a quien sean los responsables, ¿sí? Investigar y obviamente prevenir para que ese tipo de situaciones no suceda. Les voy a dar, jóvenes, fíjense lo que vamos a hacer en clase, para que me entiendan muy bien. Les voy a dar unos 5 a 10 minutos, 5 minutos yo creo que es suficiente para que puedan investigar ahorita algún caso de violación de los derechos humanos que haya sucedido en nuestro país y ahorita los vamos a comentar. Entonces, Navojoa, ¿me entendió la indicación? Puerto Peñasco, ¿me entendió la indicación? Levanten la mano, levanten la mano. Y Navojoa, ¿me entendió la indicación? Ok, a cada uno de los planteles le voy a pedir una participación. Navojoa me va a explicar uno, Puerto Peñasco me va a explicar otro caso, Nogales me va a explicar otro caso y Hermosillo me va a explicar otro caso. Entonces, por favor, podemos trabajar en grupo. Es importante que somos grupos pequeños, que nos podamos unir y comentar. Entonces, se pueden poner en ruedita, que no sea, por favor, aquí en Hermosillo, ni el de Rosendo Badilla, ni el de 68. Búsquenlo, hay otro caso, hay otro caso que sucedió. Ay, tenemos los de los 43. Entonces se puede poner el de una niña que la violaron, no la dejaron abortar. Sí, fue a nivel nacional. Sí. Entonces, y quiero que estén en rueda aquí, por favor. Quiero que se pongan a trabajar. Jóvenes, los quiero, a ver, ahí no los veo unidos. Quiero, por favor, compañeros de los carteles, que se pongan ahí en ruedita. Nogales, veo 5 alumnos, muy bien, pueden trabajar juntos y decidan qué caso van a abordar. Puerto Peñasco, ¿cuántos alumnos tengo ahí? Veo 2, 4, 5, 6. Por favor, ahí, a ver, Puerto Peñasco, los quiero ver en grupo. Nogales, María José, pónganse en rueda para que poderlos que los vean, que los visualicen. María José. Grace, hazte para acá, Grace, más para acá. Para que te vean aquí en ruedita. Aquí está el equipo de Hermosillo moviéndose, integrándose. Lo mismo quiero que hagan los otros planteles. Jóvenes, pueden buscar el caso que yo les señalé. A ver, ¿cuál es el? Pueden buscar el caso que yo les señalé, que les mencioné, o cualquier otro caso que ustedes deseen. Yo voy a hablar sobre la desaparición de los 43. Solamente vamos a investigar un poquito para enterarnos qué sucedió, por qué fue una violación a los derechos humanos y lo vamos a platicar. ¿Está bien? ¿Quedó claro, Navojoa? Navojoa, levante la mano si me entendió. Navojoa, ¿lo entendió? Y Puerto Peñasco, hablaré en chino, no me escuchará Puerto Peñasco. Puerto Peñasco, ¿entendió la instrucción? No los veo ahí unidos a Puerto Peñasco, que trabajen en grupo, que comenten el caso, que decidan cuál caso. Si no se acerca el micrófono, no lo puedo escuchar. Acérquese al micrófono para poderle escuchar. Profe, esa actividad ya la hicimos con la de las cartulinas, ¿qué no? Mande, hábleme fuerte. Que esta actividad ya la habíamos hecho con las cartulinas. ¿Esa actividad qué? Profe, hicimos esa actividad con las cartulinas en Word. Ok, no, pero este es diferente. Este es diferente. Solamente vas a investigar. Por ejemplo, ¿sabes cómo inició el caso de la desaparición de los 43 estudiantes?
que es un caso que se ve a nivel internacional y que se considera al Estado como responsable. Entonces, por lo menos iniciar, conocemos este caso de los 43 que inició tal fecha, que hasta la fecha no se ha resuelto por esto, esto y esto. ¿Sí me entendieron? Somos abogados. Los abogados investigamos, analizamos, reflexionamos. Ese va a ser nuestro trabajo en la vida diaria. Mate. Entonces ya no entendí. Tenemos que buscar sobre los 43 sobre cualquier otra cosa. Puedes analizar lo de los estudiantes. No los escucho bien, de preferencia me lo pueden anotar en chat. Puedes investigar sobre los 43 estudiantes desaparecidos. Puedes investigar sobre qué sucedió en el 68. Puedes investigar sobre el caso Rosendo Varilla. Hay otro de Ayoncina. ¿Cómo se llama? El otro caso, hoy lo traigo en la mente. O sea, una violación a los derechos humanos que haya tenido repercusión a nivel nacional. Puedes investigar sobre lo que sucedió aquí en Hermosillo, los 43 bebés que murieron en el incendio. Entonces, aquí está la compañera que lo va a explicar. Fuerte, compañera. Si trate de no leer, mejor. Pues es que lo voy a leer, lo voy a explicar, lo voy a leer porque yo no lo voy a explicar. Ok. Dije ninguna voz, Lilian. Maestra. Ok. Adelante. Al menos 5 violaciones a derechos humanos en el caso de una mujer que fue torturada por marinos. Voy a leer el principal. A casi 3 años de haber sido detenida y torturada por elementos de la Marina, Claudia Medina Tamariz recibió su inmediata libertad en relación al delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, por acreditar la violación a sus derechos humanos. Cuando Claudia fue detenida, el 7 de agosto del 2012, marinos la torturaron física, psicológica y sexualmente. Claudia narra que durante horas recibió amenazas de muerte, descargas eléctricas, cubetadas de agua, salsas en fosas nasales, fue asfixiada, violada. La torturaron para que confesara permanecer al cártel de Jalisco de Nueva Generación. La consignaron por 12 delitos, entre ellos delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Claudia permaneció 23 días en prisión y luego salió libre bajo caución, aunque todavía era procesada por el último delito. Se puso una denuncia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, peritos independientes, y concluyó durante al menos 12 horas la procesada fue sujetada a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Fueron 5 los derechos humanos que se violaron. Fue la tortura mediante violación sexual, allanamiento ilegal de su domicilio, detención y retención arbitraria, incomunicación y la exhibición ante los medios de comunicación como integrantes de la Generación de Nuevo Jalisco. Entonces la última viene siendo como difamación a la persona. Y ya es que la única prueba disponible contra Claudia estaba contenida por tortura afectada a los derechos humanos. Y es un caso que se lleva aquí en México. Entonces es un caso que se llevó que el Estado mexicano, o sea, ese caso lo llevaron a la Comisión de los Derechos Humanos, ¿no? A nivel nacional, y es precisamente lo que ustedes ven en pantalla, donde dice las obligaciones del Estado mexicano. O sea, una vez interpuesta, aun cuando la persona haya cometido un delito, esa persona, la Constitución la protege para que se le respeten todos sus derechos, ¿verdad? Y que se le pueda aplicar la justicia pronta y expedita. Y no fue así con el caso que mencionó la compañera, sino que se violentaron todos sus derechos humanos de tortura, violación, malos tratos y demás.
Entonces, la obligación del Estado mexicano, pues es obviamente investigar ese caso, comprobar que existe una violación de los derechos humanos, tiene que reparar, ¿verdad? Por medio de la sustitución, cómo se le violentó los derechos humanos y reparar, ¿no? Y reparar. Y obviamente siempre la Comisión de los Derechos Humanos prevenir o amonestar al Estado mexicano que ese tipo de situaciones, como lo marca la ley, no deben de existir. Entonces, no confundan los términos. Anteriormente investigamos una nota relacionada con derechos humanos. Hoy estamos investigando un caso de violación de los derechos humanos que tiene impacto en nuestro país. Eso es lo que estamos investigando. Entonces la compañera lo explicó muy claramente aquí en Hermosillo. ¿Qué caso tenemos ahí? Apagado. Puerto Peñasco, ¿escuchó el caso de la compañera? Puerto Peñasco, necesito que abra micrófonos, por favor. Que abra micrófonos. Déjese de estarse pintando, compañera, no es hora de maquillarse, es hora de poner atención en la clase. Ok, Puerto Peñasco. Se está sacando algo de loco. Puerto Peñasco, ¿escuchó el caso que planteó la compañera aquí en Hermosillo? De una mujer que se le... Mande. Es un caso que planteó la compañera aquí en Hermosillo. Sí, maestra, sí lo escuchamos. Ok, ¿cuál es el que ustedes van a platicarnos? ¿Qué investigaron? Adelante, le escucho. Acérquese a pantalla y al micrófono, por favor. El Martín porque va a llegar. Tú porque va a llegar. Sí. Adelante, Puerto Peñasco. Vamos a leer sobre el caso Paulet. Ok, es un caso muy interesante. Escuchen el del compañero. Fuerte, por favor. Sí, profe. Ahí va. Escuchen, Hermosillo. Hace 7 años, el caso de la desaparición de la muerte de Paulet Guevara conmocionó a México. El domingo 21 de marzo, Paulet llegó al Valle de Bravo a su casa, ubicada en Picalpan, acompañada de su hermana y su papá Mauricio Guevara. La madre de las pequeñas, Michelle Guevara, esperaba su llegada para arrojarlas y prepararlas para dormir. Así lo hizo, fue el último día que vio a la pequeña Paulet. El lunes 22 de marzo, por la mañana, Erika, una de las 2 niñeras de Paulet, acudió a despertarla para llevarla a la casa y se dio cuenta de su desaparición. Avisó a la señora Lisette y comenzó la búsqueda en el edificio ubicado en la calle Hacienda del Pueblo. Mauricio Guevara avisó a su hermana la desaparición de la menor y informó del caso de las autoridades de Picalpan. Posteriormente, el edil notificó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. El martes 23 de marzo, la niña no aparecía. Su familia había buscado por todo el departamento y el edificio. No había señales de robo o de secuestro. Las chapas estaban intactas, al igual que las ventanas y todo el acceso al hogar.
El conjunto habitacional contaba con vigilancia, pero nadie vio nada. ¿Dónde estaba la pequeña Paulette? No pudo salir sola, dijeron, porque tenía una escapa y le lengua. El jueves 25 de marzo, por la tarde, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México dispuso un cartel con la foto de la menor y algunos datos que daban cuenta de su edad, aspecto y de antecedentes físicos. La tía de la pequeña Paulette, Arlette Farah, envió emails y subió la foto de la pequeña en las redes sociales, donde la noticia se expandió con gran velocidad. Los cibernautas desataron una búsqueda masiva. El domingo 28 de marzo por la noche, Lisette Farah hizo un llamado al raptor. Pidió que le devolviera a su hija, que la dejara en algún centro comercial o algún lugar concurrido y aseguró en televisión que no habría represalias. Lisette no lloraba, pero se veía nerviosa en los videos. Después de la notificación, repartió volantes con la cara de Paulette, mandó poner espectaculares anuncios en la televisión y en el transporte público. Mauricio también aparecía en los medios pidiendo que le regresaran a su hija. Recordaba que había salido a ejercitarse en la mañana del día lunes 22 de marzo, cuando Paulette, al parecer, había desaparecido. Lunes 29 de marzo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México comunicó que arraigaría a Mauricio Guevara y a Lisette Farah, padres de las menores, así como a las hermanas Erika y Marta Castillo, niñeras de Paulette, por falsedad e inconsistencia en las declaraciones. Cada uno de ellos, determinando el momento, ha falseado su declaración, lo cual ha dificultado conocer la verdad de los hechos y esclarecer una firme línea de investigación, precisaba entonces el procurador Alberto Barbas. Martes 30 de marzo, los padres de Paulette estuvieron unas horas en la Procuraduría Mexiquense y luego fueron trasladados a un hotel donde cumplirían su arraigo. Ese mismo día, peritos de la dependencia colocaron mantas en el domicilio para llevar a cabo la reconstrucción de los hechos con la presencia de los padres. El miércoles 31 de marzo, alrededor de las 20 horas, el cuerpo de la pequeña Paulette fue encontrado sin vida en su propia recámara, lugar al que previamente habían acudido peritos con perros entrenados y donde la madre de la niña había dado entrevista. La pequeña había muerto por un accidente, indicó Barba. Había fallecido por asfixia mecánica, por obstrucción en sus fosas nasales y compresión torácica abdominal. Sábado 3 de abril, la madre Paulette Lisette Farah inició un procedimiento de amparo contra el arraigo, pues aseguraba que no había intervenido en los hechos que provocaron la muerte de su hija. Especialistas indicaban que la mujer padecía de trastornos de personalidad durante el procedimiento. La señora Farah pasó a ser indiciada. El domingo 4 de abril, un juez concedió la libertad de los padres y de las niñeras de Paulette. Mauricio Guevara abandonó el hotel donde estaba arraigada a las 10:20 horas. Lisette Farah, principal sospechosa, a las 11 horas, y las hermanas Erika y Marta Casimiro al filo del mediodía. Ninguno podía abandonar el país, pues continuaban las averiguaciones. Ok, compañero, ese caso de la niña Paulette, lo último no escuché bien. ¿Qué sucedió? ¿Al final sancionaron, hubo un culpable o siempre quedó en interrogante? Quedaron libres todos, profe. El juez concedió la libertad a los padres y a las niñeras de la niña. Y nunca se comprobó el delito. Le dijeron que ninguno podía abandonar el país, pues continuaron. Ok, es un caso muy interesante que espero que los demás planteles lo hayan escuchado. Muchas gracias, compañero, por compartir. Ahí en Puerto Peñasco, un aplauso para su compañero, Puerto Peñasco. Ay, ok, y tenemos por aquí a Nogales. Nogales, adelante y abra micrófono, por favor. Sí, pero ábrame micrófono, Nogales, porque tiene cerrado ahí el micrófono. ¿Usted tiene oído, maestra? ¿No? No, él lo cierra y no me deja abrirlo. Nogales tiene cerrado el micrófono, le encargo, por favor. Ahí está, ya. Ahora sí, dígame, compañero, escuchen aquí en Hermosillo, por favor. Pues yo les traigo un caso que dice si la CNDH se sube al caso de la agresión sufrida por alumnos. ¿De cuál, perdón?
la CNDH se sube al caso de agresión sufrida por alumnos. ¿Cuándo fue? Ok, adelante, a ver, explíquenos. Escúchenos. La noticia es del 9 de septiembre de 2018. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, solicitará información de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y a la Comisión Nacional de Seguridad sobre el expediente de queja abierto con motivo de los hechos violentos en la UNAM, sobre la ubicación y presentación ante las autoridades competentes y la posterior liberación de 2 jóvenes relacionados con la agresión a universitarios. Para esta Comisión Nacional, ningún hecho de violencia debe quedar en impunidad, por lo que dará puntual seguimiento a la actuación de las autoridades locales y federales. En este caso, para que las víctimas puedan ejercer sus derechos de acceso a la justicia y reparación integral del daño, así como que reciban garantías de no repetición. Okay. ¿Y en qué concluyó? ¿Esta investigación? Sí, ahí todo bien. A través de un comunicado, la CNDH llamó a las autoridades federales y de Ciudad de México a que actúen con oportunidad debida de diligencia, actúen con oportunidad, apego a la ley y respeto a los derechos humanos, para evitar actos o omisión que puedan proporcionar impunidad en el caso de violencia contra los alumnos de la UNAM. Okay. ¿Quiere que le diga el artículo relacionado con el que lo relacioné? Sería excelente, compañero. Ok. Me vas a desconectar ahí. Yo lo relacioné con el artículo 8 de garantías judiciales de la Constitución. No me acuerdo de dónde es. No saben de dónde es el artículo. Ok. Le voy a decir lo que dice, ¿no? Sí. Dice que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o un tribunal competente, indispensable e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustancia de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones. Ok, compañero de Nogales, fíjese que lo felicito porque el caso que leyó y todavía se tomó el tiempo para relacionarlo con la Constitución, que eso es muy importante, ¿no? Entonces ahí lo que yo le entendí de lo que leyó en su caso es una violación a los derechos humanos sobre los estudiantes. Me imagino yo que se manifestaron por alguna causa, ¿no? Y hay una recomendación ahí de derechos humanos que en ningún caso de libre manifestación debe de existir la violación o la violencia, ¿no? También en esos casos, ¿no? Es así, en ese precepto. Sí. Nogales, ¿sí? Sí. Ok, gracias compañero por tu participación. Un aplauso ahí al compañero de Nogales. A ver, apláudenle. A su grupo no le aplaude. Adrián, tú no me un poquito, solamente así. Ok, tenemos Agua Prieta ya entró en sintonía. Agua Prieta, ¿algo que quiera comentarnos? Ya para concluir. Navojoa, ¿está listo Navojoa o no? Ya, profe. Ok, adelante. Pues el caso que encontramos es un caso sencillo donde se sanciona a 215 funcionarios por violación de derechos en Yucatán. Ok, ¿sobre qué trata? ¿Por qué lo sancionan? ¿O cómo está ahí el asunto? Bueno, pues esto ocurrió el 27 de febrero del 2018, donde se sanciona, pues según la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, fueron sancionados 215 funcionarios públicos en el Estado y denunciados 51 por presuntamente cometer violaciones a los derechos humanos y presuntos actos delictivos, donde se afirma que cosas que registraron 1.446 hechos violatorios el año pasado, siendo los más recurrentes 266
prestaciones indebidas del servicio público, 266 detenciones arbitrarias, 246 violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal, 90 amenazas, 72 robos y además 68 tratos crueles, inhumanos o degradantes, 67 retenciones ilegales, 66 allanamientos de morada, 57 violaciones de los derechos de los niños y 49 violaciones del derecho de los menores que protegen su integridad física. Pues estos 215 funcionarios fueron prácticamente sancionados porque ellos permitieron la violación de los derechos humanos en diferentes tipos, ya que pues algunos fueron pues no justos el trato ante la pues, población, ya que pues, algunos, la mayoría fueron actos no, ¿cómo le puedo decir? No aprobados, ya que allanaron o violaron los derechos prácticamente de los derechos humanos. Ok, compañero en Navojoa, fíjese que interesante que el caso, escucharon ya son servidores públicos y todos los números de violaciones que cometieron dentro de sus cargos, ¿no? Increíble, ¿no? Ok, le agradezco ahí a su compañero en Navojoa su participación, aún a pesar que entraron ahí unos compañeros suyos y ahí se me hizo mucha falta de respeto que no lo dejen, que no respeten cuando su compañero está hablando, ¿no? Y eso es para Navojoa. Le agradecemos ahí su participación, muy interesante. Un aplauso al compañero, aquí un aplauso para que se lo pide. Ahí le están aplaudiendo. Ok, gracias, compañero. Ok, jóvenes, bueno, la participación o el objetivo de la participación de esta ocasión es ver cuántos casos o analizar, y hay infinidad de casos que se dan de violación de derechos humanos aquí en nuestro país, ¿no? Ya retomamos algunos, comentamos algunos, me asombró mucho el caso que comentó el compañero de Navojoa, como servidores públicos que el mismo gobierno, la institución, les confiere un cargo, ¿no? Y una responsabilidad en favor del ciudadano. Y por ahí sí escucharon bien cuántos mencionaba, como 260 quejas de no sé qué, otras de abuso de poder, otras 100 quejas. O sea, increíble, ¿no? Y se supone que están al servicio del pueblo, pero sucede. Entonces, la obligación que tiene ahí la Comisión de Derechos Humanos, pues es precisamente esa, investigar, reparar esos daños y sancionar o pasar esos casos a las dependencias encargadas, en este caso a la Procuraduría, si va a proceder en aspecto penal, pues para que sean sancionados, ¿no? Entonces, esa es una de las obligaciones muy importantes que tiene nuestro país hacia los derechos humanos, hacia las personas. Y por último, definimos como derechos humanos, ¿qué son los derechos humanos? Pues son derechos inherentes a nuestra naturaleza jurídica, sin los que no podemos, no podemos dejar de tener los derechos humanos, obviamente, ¿no? Y nos permite desarrollarnos plenamente y hacer uso de nuestras cualidades humanas, de nuestra inteligencia, de nuestras aptitudes, de nuestra conciencia, nos permite desarrollarnos. Pero existe algo ahí muy interesante, el objetivo de los derechos humanos. ¿Cuál es el objetivo ahí, Alcántara? Fuerte. ¿Cuál es el objetivo? ¿Te puedes sentar aquí? ¿Cuál es el objetivo ahí de los derechos humanos? ¿Qué dice? Proteger y promover el desarrollo de la integridad y dignidad de todo ser humano para alcanzar su bienestar, el progreso social y una convivencia pacífica entre individuos, grupos y naciones. ¿Okay? Entonces, gracias. El objetivo de los derechos humanos es proteger y promover nuestra integridad como seres humanos para que nosotros nos podamos desarrollar y progresar y obtener una convivencia pacífica con nuestros compañeros, individuos, naciones, etcétera. Ese es el objetivo
que busca los derechos humanos. Hay algo aquí muy importante, la naturaleza de los derechos humanos. La naturaleza de los derechos humanos es darnos libertad, porque los derechos humanos no te restringen tu libertad, es darte tu libertad siempre y cuando no invadas la esfera jurídica de un tercero, pero también es darle esa dignidad al ser humano. Yo creo que todos nos gusta que nos traten con respeto, ¿verdad? Y nos gusta que nos traten con dignidad. ¿O a alguien no le gusta que lo traten con respeto? Pues yo creo que a ninguno, ¿verdad? No nos gustaría que nos hablaran de una manera que no es correcta, ni que tomaran nuestras cosas, y etcétera, etcétera. Entonces, la naturaleza de los derechos humanos es proteger todos los derechos de la persona, tomando en cuenta que el individuo cuenta con libertad. Tú tienes la libertad de expresarte libremente. Si tú quieres escribir un artículo de lo que piensas, de lo que está sucediendo en tu ciudad, de una violación de los derechos humanos, de una injusticia, lo puedes hacer, pero siempre y cuando no afectes la esfera jurídica de una tercera persona. A lo mejor tú estás señalando a un individuo, pero si no tienes cómo comprobar ese señalamiento directo, pues entonces ahí ya estarías incurriendo en un delito. Entonces, la libertad también tiene sus límites, ¿verdad? Dentro de nuestra esfera. Y otra de las naturalezas de los derechos humanos es la protección integral de la persona. Y uno de los factores más importantes del ser humano es la dignidad, o sea, el respeto al ser humano, su forma libre de actuar. Pues tú puedes decidir qué trabajo elegir, tú puedes decidir qué carrera estudiar, tú puedes elegir dónde vivir, ¿verdad? Y tú puedes elegir cómo desarrollarte como persona. Y es un derecho que todos tenemos por naturaleza. Y existe ahí 3 vertientes que manejan los derechos humanos. La filosofía de el respeto al deber ser, ¿sí? Lograr la dignidad de la persona. Y todo esto proviene de una teoría del justnaturalismo. Entonces, la filosofía básica de los derechos humanos es el respeto. Yo respeto y me gusta que me respeten y lograr la dignidad de la persona, independientemente de su condición social. No importa que seas una persona muy pudiente o muy humilde o escasos recursos, todos tenemos derecho todas las personas que vivimos en México tenemos derecho a los mismos beneficios que nos ofrece la ley. Aún los criminales realizando el peor delito tienen derecho a un juicio justo, ¿verdad? Justo, aun cuando nosotros consideremos que no se lo merece, pero la ley es para todos, ¿no? Y me gustaría, por último, que me ayudaran aquí a definir, Adrián, ¿me podrías ayudar a leer, Adrián? Sí, aquí, siéntate aquí. Y Adrián me va a ayudar a leer aquí lo que dice los derechos humanos. Los derechos internacionales es el conjunto de normas y principios jurídicos internacionales relativos a los derechos humanos, y como rama especial de derechos internacionales dedica a la promoción y protección jurídico internacionales de los derechos humanos. Rodolfo Pisa Rocafort. Ok, Rodolfo Pisa Rocafort. Ok, muchas gracias. Esto nos quiere decir que los derechos humanos no solamente es en nuestro país, sino ya lo vimos las características, es a nivel mundial. Existen los derechos internacionales de los derechos humanos, que son también leyes y normas y principios jurídicos internacionales que protegen pues a los derechos humanos, y es una rama que es el derecho internacional dedicada a la protección jurídica de los derechos humanos de cualquier individuo que se encuentre pues a nivel mundial, ¿verdad?
O sea, no solamente en nuestro país, en todas partes del mundo hay derechos universales, derechos mundiales que se deben de respetar. Y por último, jóvenes, por último tenemos lo que son los derechos humanos y las Naciones Unidas. Solamente se los voy a comentar, esto lo vamos a ver la próxima clase, que es el Sistema Universal de los Derechos Humanos, las bases jurídicas de los mecanismos de protección internacional, lo que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ahí vamos a traer una información, y el Consejo de los Derechos Humanos. La clase que viene vamos a ver cómo está conformada y cuál es el objetivo de la Comisión de los Derechos Humanos y también de los derechos humanos a nivel internacional.